El día de hoy te quiero hablar sobre vocación y profesión. ¿Cuáles son sus diferencias? Ya que en muchas ocasiones los confundimos. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. El día de hoy te quiero hablar sobre vocación y profesión. ¿Cuáles son sus diferencias? Ya que en muchas ocasiones los confundimos. Y bueno, este es un video como más informativo y sobre todo es más hacia desengrañar y tener un poco más claro qué son estos dos conceptos y cómo se unen al propósito de vida también, ¿no? Que ya con la serie de videos que he hecho es como que todos se unen en uno solo para cumplir esta misión que tenemos, ¿no? Pero bueno, para no hacerlo tan abstracto, voy a iniciar por definirte qué es vocación, ¿no? Realmente qué significa vocación. Entonces, según Google, vocación significa inclinación o interés de una persona que siente en su interior para dedicarse a una determinada manera de vida o un determinado trabajo. Entonces ya vemos aquí que es como ese sentimiento, esa inclinación, ese gusto por algo que tú quieres realizar de un estilo de vida o una manera de trabajo. Entonces aquí vemos esta definición que ya es un poco más como un llamado y lo vemos aún más en la etimología, que bueno, como ya lo he dicho en casi todos los videos que hago, me gusta plantearte la etimología, ya que en muchas ocasiones usamos palabras, usamos, no sé, adjetivos, verbos, calificativos, sin embargo no sabemos realmente qué significan y sobre todo de dónde vienen, ¿no? Entonces la etimología de vocación, según Google, es del latín vocatio, sobre vocatus, participio del verbo vocare, por llamar, y el sufijo sion al respecto de io, como agente de acción y efecto. O sea, básicamente de todo esto es llamar, acción de llamar. Entonces ya vemos que la vocación es como un llamado, es como un sentimiento, ¿no? Es un poco abstracto por lo mismo, porque no es algo como físico, no es algo como la profesión, que ya lo veremos, sino es algo más abstracto, es algo más del sentir y menos del pensar. Entonces ya teniendo esto claro, también nos surge un punto muy interesante que encontré en varias partes y es el tema de la religión. Entonces en muchas ocasiones la vocación se asocia con la religión, esa vocación espiritual. Entonces según estuve investigando hay como dos tipos de vocaciones, la vocación espiritual y la vocación profesional. En la vocación espiritual se nos habla mucho de todo este tema de, no sé, de la palabra de Dios, de todo este punto de las religiones, que no voy a entrar en eso, simplemente te lo planteo para saber de qué vocación estamos hablando. Esto mismo me sucedió en Pasiones cuando inicié a hablar de todo este tema y empecé a investigar y habían muchísimos tipos de pasiones. Estaba la pasión de Jesucristo, bueno, un montón de pasiones y realmente no era en la que nos estábamos enfocando. Así que para este punto yo voy a hablar de la vocación profesional. La vocación religiosa, y bueno, quiero hacer aquí un paréntesis, eso se asocia mucho con la religión porque la palabra vocación viene de la Biblia. Entonces de allí ya nace como el llamado a compartir la palabra de Dios, ¿no? Eso es como más o menos lo que yo entendí. Entonces, bueno, ya enfocándonos en la parte de vocación profesional, vamos a pasar a un punto muy interesante y es cómo definirlas o bueno, cómo iniciar a definirlas. Desde siempre yo he compartido que no es que tú tengas que tener ya la vocación clara o ya tu profesión, sin embargo, sí iniciar a construirla y a definirla. Entonces, como primer punto tenemos quiénes somos. La logramos encontrar cuando empezamos a definir cosas dentro de nosotros, como el primer punto es quiénes somos. Entonces, ¿cómo definimos quiénes somos? Y bueno, no voy a ahondar en ese tema porque es larguísimo realmente. Yo también tuve un proceso de esto, sin embargo es bastante extenso y no me alcanzaría un video. Voy a hacer un video aparte para este tema, sí lo voy a hablar dentro de autoconocimiento, que es importantísimo. Sin embargo, aquí te voy a dar ciertas pautas que yo usé en mi caso personal y que mi madre me guió para definirlo. Entonces el primer punto es, vamos a escribir quiénes somos, no con roles, no con posesiones. Entonces cuando yo inicié en este proceso de escritura, que si no conoces la historia por ahí la tengo grabada, de que yo duré 3 meses escribiendo, entonces bueno, en ese tema de la escritura empecé, ¿quién soy? Ah, bueno, yo soy una conferencista, yo soy pero yo no soy una conferencista, yo no soy este saco que tengo puesto, yo simplemente soy una esencia, ¿no? Y como te digo, este es un tema bastante abstracto, perdón. Entonces no iniciemos
empezamos con yo soy la casa que tengo, yo soy, no, tú no eres nada de lo que tienes, tú no eres el rol que desarrollas, tú eres una esencia. Entonces para esto, como te digo, no es fácil al principio, sin embargo, tranquilos porque para mí fue muy difícil, puede que para ti no, sin embargo lo que yo hice o lo que mi madre me guió a realizar es empezar a definir características y cualidades. Entonces, ¿qué características tienes? ¿Eres una persona alegre? ¿Eres una persona divertida, rápida, lenta? Todo esto me empezó a ayudar. ¿Qué cualidades tienes? ¿Eres una persona amable, amorosa, seria? Todo esto nos va ayudando a definirla. Algo que me ayudó muchísimo y es definir mi esencia. Y bueno, en ese punto recuerdo mucho que por tratar de escapar de hacer todo este proceso de autoconocimiento, yo le dije, mami, yo quiero estudiar filosofía. Realmente no era un gusto real, sino era por escapar de mí, literalmente. Por escapar a esa responsabilidad de saber quién soy. Entonces allí algo que mi madre me dijo y fue muy chistoso y es, listo, estudia tu filosofía. Entonces ahí fue como que, ay Dios mío, me dejó sin piso y pues me tuve que enfocar en mí realmente. Ese fue un apoyo muy grande, ya que en ese momento descubrí que filosofía es esencia. ¿Y qué es esencia? Me puse a investigar, está la esencia floral, lo mismo, pero no es de ese tipo de esencia del que te hablo. Yo te hablo de la esencia y te voy a leer el significado y es conjunto de características permanentes e invariables que determinan usted o una cosa y sin las cuales no serían lo que son. ¿Qué cosas tú tienes dentro con las cuales no serías lo que eres? Yo en todo este proceso descubrí que desde siempre yo soy una persona alegre y enérgica. Entonces esas son dos características que yo siempre he tenido y que sin eso no sería yo realmente. O sea, si yo no fuera una persona alegre y rápida, no sería yo. Entonces esas son pequeñas cositas que te dejo como para irlo definiendo. Ya como te digo, haré algo más extenso, sin embargo son pequeñas pautas que nos pueden ayudar muchísimo. Como segundo punto es qué queremos. Entonces, en qué queremos ya es un poco más después, esto va como en escalas, ¿no? Primero, quién soy para definir desde adentro. Ya luego, qué queremos es un poco más hacia afuera. Y en el punto de qué queremos tenemos, en primer lugar, tiempo y paciencia. ¿A qué me refiero con eso? Y esto no solo va en qué queremos, sino también en quiénes somos. Definir quiénes somos, definir qué queremos y definir qué somos, en qué somos buenos, discúlpenme. Es algo que lleva tiempo, que se requiere paciencia, que no es fácil. Yo lloré muchísimo con este proceso. Yo escribía diario, pues este fue el ejercicio que me puso mi mamá. Sin embargo, no era fácil. No era fácil para mí. Fue un tiempo muy duro realmente. Sin embargo, fue un proceso muy lindo y que ahora yo digo, wow, sigo en eso porque eso no se termina de definir, al menos desde mi punto de vista. Todo el tiempo estamos definiendo esto, sin embargo ya es ahora muchísimo más fácil. Al principio fue muy duro, fueron muchas discusiones, fueron muchas lloradas, sobre todo frustración porque yo decía, bueno, madre, es que yo cómo no voy a saber esto. Entonces eso como primer punto. Como segundo punto, identificar en el día a día. Esto también lo comentaba en Pasiones y pues te quiero recomendar este video, ya que identificar en el día a día qué queremos es como identificar todo el tiempo estarnos analizando e ir viendo qué nos gusta, qué no nos gusta y de esa manera también vamos a identificar qué queremos ser, qué queremos hacer todo este tema, ¿no? El tercer punto es cuestionar lo que estamos viviendo. Tú dices, no, es que la vida que yo quiero ya la tengo. Y realmente puede ser muy bello porque es cierto, sin embargo en muchas ocasiones decimos esto de boca para afuera y realmente no es lo que soñamos, no hacemos realmente lo que queremos. Entonces un punto muy bonito es empezar a cuestionarnos, que esto me lo ha inculcado 100% mi madre, ella es una cuestionadora innata y es el tema de cuestionarte lo que vives, lo que haces, lo que eres y todo esto irlo pasando ya a lo que queremos. Entonces cuestiónate lo que haces, cómo te comportas, todo cuestionarlo y de ahí podemos iniciar al siguiente punto que es hacia dónde vamos. Cuando cuestionamos en dónde estamos ya tenemos más claro hacia dónde vamos y como primer punto de hacia dónde vamos es qué quieres alcanzar o realizar. ¿Tú qué quieres hacer? No sé, ¿quieres viajar? ¿Quieres conocer? ¿Quieres impactar? ¿Quieres una empresa? ¿Quieres, mejor dicho? Todo esto empieza a definirlo, empieza a ir hacia adentro y decir, listo, yo como ser interior, ¿qué quiero realmente en mi vida? El segundo punto de qué quiero es quién quieres ser y eso se alinea con tu profesión. Entonces, ¿qué persona quiero ser? Yo quiero ser una persona amable, quiero ser una persona compasiva, quiero ser una persona amorosa, quiero ser una persona seria, quiero ser, no sé, como tú quieras ser, quiero ser una persona intelectual, una persona culta, quiero ser una persona viajera. Entonces, todo esto en esencia
cualidades, ¿no? Te empiezas a definir como cualidades. Entonces allí ya ves, listo, yo quiero ser este tipo de persona que donde llega irradia, ¿no? Entonces este como cuarto punto de hacia dónde vamos. Y el quinto punto es para qué somos útiles. Entonces, ¿en qué somos útiles? Te voy a recomendar dos videos. El primero es talentos y habilidades y el segundo es pasiones. Entonces aquí no voy a ahondar en el tema porque precisamente para eso ya hice estos dos videos que aquí te los dejo para que los vayas a ver. En talentos y habilidades te demostré cómo desarrollar nuevas habilidades y en pasiones cómo definir tus pasiones e iniciar a monetizarlas. Entonces te recomiendo que te vayas a ver estos dos videos en este punto de para qué somos útiles. Sé que te van a ayudar muchísimo ya que tienen ejercicios de cómo iniciar a desarrollar nuevas habilidades, de cómo tener nuevos talentos, también cómo descubrirlos, y cómo desarrollar tus pasiones. Entonces, bueno, por ahí te los dejo. Y ya, para cerrar, aquí tengo anotada una frase muy linda sobre pasiones y es sobre vocaciones, y es que la vocación es eso que te llena, es eso que te hace feliz, que como ser individual tú quieres lograr. Entonces aquí vemos que es algo muy hermoso cuando definimos vocación y profesión. Tenemos la vocación, que es más como del corazón, más del sentir, más del sentimiento o ese llamado que tienes. Y la profesión, que ya es nuestro siguiente punto, es ya de lo más material, de ya lo que vamos a realizar. Entonces, bueno, para cerrar este punto de vocación te quiero dejar algunas personas que se han especializado en el tema y algunas teorías usadas para comprenderlo, para que tú también puedas ir e investigar sobre todo este tema y puedas continuar con todo este conocimiento. La primera persona es Frank Parsons, disculpen mi pronunciación, no soy muy buena en eso, sin embargo por aquí te lo dejo escrito. Él fue el creador de la orientación vocacional, me pareció muy interesante todo lo que nos compartía, tiene un libro sobre orientación vocacional, entonces te recomiendo que te lo leas. Ahora te voy a compartir algunas teorías que por aquí tengo anotadas que se han usado para comprender muchísimo mejor este tema de la vocación. La primera es el desarrollo de personalidad de Sigmund Freud, por aquí te lo dejo anotado también. La segunda es también el desarrollo de personalidad de Erik Erikson, que también te lo dejo escrito. La tercera, que es de Linda, la verdad, el apellido si no lo pude pronunciar, por aquí te lo dejo escrito para que lo investigues, es de Linda, donde nos habla sobre cómo la vocación también se puede asociar al género, la raza o la clase social. Y la cuarta es elección vocacional de Eli, también por aquí te la dejo escrita con el apellido que tampoco lo pude pronunciar, discúlpenme en eso, sin embargo todo te lo dejo escrito para que lo puedas investigar muchísimo mejor. Ahora sí llegamos al punto de profesión. ¿Qué es profesión? ¿Qué significa una profesión? ¿Y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas? Entonces por aquí, significado de profesión. Actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha preparado, que al ejercerla tiene derecho a recibir una remuneración o un salario. Entonces ya vemos que básicamente es algo que tú haces, una actividad para la cual te preparaste y por la cual te pagan. Entonces, ¿cómo sabemos cuál va a ser esta actividad? Con la vocación, ahí es donde se unen. Entonces la vocación es lo que define qué actividad vas a realizar y la profesión es lo que define la profesionalidad, precisamente las aptitudes y las capacidades necesarias para que te remuneren y pues para que lo realices. Entonces te voy a poner un ejemplo sencillo, el que hemos aplicado en Unión Consciente, y es el tema de ser conferencistas. Cuando se habla de conferencistas, entonces tú te preparas una conferencia, te preparas en técnicas de oratoria. Bueno, nosotros no usamos mucho oratoria, sin embargo, sí te preparas para tener una estructura un poco mejor y así llegar a un mensaje un poco más, ya dependiendo del enfoque, transformacional, informativo, bueno, lo que sea. Entonces aquí es donde ya nosotros iniciamos a prepararnos para esto y llegar a un punto donde ya puedes realizarlo. Yo he contado esta historia y bueno, realmente, como digo, no fue como muy constante, sin embargo yo duré un poco más de 7 años preparándome para realizar esto. 7 años, como te digo, pues no me dedicaba 100% a eso porque yo estaba en el colegio y sí es muy chistoso porque yo inicié más o menos sobre la edad de los 9, 8 años.
a investigar sobre todo esto, a adquirir conocimiento, a prepararme, a practicar. Y ya fue en el año 2020 donde más intensamente al salir del colegio inicié a prepararme sobre esto. No es una profesión, eso sí te lo digo, y sería absurdo decirlo porque pues tengo 15 años y realmente no es así. Sin embargo, sí es la preparación para una. Te pongo el ejemplo de mi madre. Ella, por ejemplo, no fue a un colegio. Sin embargo, se estuvo preparando durante muchos años en ese tema de la farmacéutica de manera autodidacta. Ella leía vademecum, leía los medicamentos, se fue preparando hasta que en un punto fue farmacéutica. Entonces ya definimos esto como profesión, el significado y todo lo que conlleva. Ahora, ¿qué se necesita para realizar una profesión? Se necesita un nivel adecuado de conocimientos y aptitudes los cuales tú desarrollas con el tiempo. Entonces, para finalizar, te quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que te he comentado y la diferenciación entre estas dos. El primer punto es el significado de vocación, te lo quiero repetir. Vocación es inclinación o interés de una persona que siente en su interior para dedicarse a una determinada manera de vida o un trabajo. Ya vimos que es como un llamado, es como ese sentimiento que tienes dentro por hacer cierta actividad. El segundo punto es la diferencia que religión y vocación son dos cosas distintas. Estamos hablando de la vocación profesional, que es la inclinación hacia realizar algo. Miren, eso es como el propósito de vida, es ese llamado que tú sientes por servir, por ayudar. Algunas personas, y bueno, yo he visto varias, que conozco varias de cerca, tienen muchísimo la vocación de la medicina. Yo considero que en la medicina, en la mayoría de casos, no en todos, se tiene que tener esa vocación, se tiene que tener ese sentimiento de servicio. Yo lo tenía desde muy chiquita, me apasiona la medicina, no es algo a lo que me dedique actualmente, en dado momento puede llegar a ser, sin embargo, sí es algo a lo que yo siento el llamado. Entonces es un punto muy bonito ver cómo yo tengo esa vocación, pero también tengo otras vocaciones diferentes en mi vida. Como tercer punto tenemos cómo definirlas. Te voy a resumir los puntos que trabajamos y es definir quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos y para qué somos útiles. Son los 4 puntos que ya te comenté, ya los desglosé un poco, que con estos vamos a iniciar a definir una vocación. Entonces, bueno, espero que este video te haya servido para un poco más diferenciarla, para iniciar a definir tu vocación. Te invito a que veas los videos que te comenté, ya que te van a ayudar mucho en todo este proceso. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes dejármela en los comentarios. Y bueno, si quieres ver más sobre este contenido, me puedes seguir en mi Instagram como Carol Dayana Donado Castillo. También tengo, bueno, el perfil de Unión Consciente, que es de Nómadas Ecodigitales, donde hablamos de todos nuestros viajes, de todo este estilo de vida nómada y te compartimos también sobre homeschooling, ¿no? Entonces, bueno, te envío un súper abrazo y nos vemos en próximos videos.